Las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 12 de agosto de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El laudo arbitral en la Ruta del Sol 2. Hay quien asegura que la contratación administrativa se partió en dos en Colombia, antes y después de este laudo, de 700 páginas de basura retórica, donde está dicho todo lo imaginable, donde se decretó una nulidad que nadie pidió, sino que la encontró él solito el Tribunal de Arbitramiento. Y la pregunta es, ¿quién perdió? ¿Quién perdió? ¿A quién se le deja de pagar? ¿Por cuenta de quién es el desastre de la Ruta del Sol 2? Hablaremos con la señora ministra Ángela María Orozco, que estaba haciendo una negociación muy saludable para el gobierno hasta donde se sabía, porque lo que no se sabía era que el tribunal se pudiera inventar una nulidad que nadie le había pedido en las demandas ni en las respuestas. Los textileros y confeccionistas. Este es un problema muy serio. Nos hablaron de una pérdida de 600.000 empleos, 600.000 empleos que se trasladan a China, a Bangladesh, a unos paraísos del trabajo cautivo. Ese trabajo cautivo es el que reemplaza a nuestros trabajadores, en gran parte mujeres cabeza de familia que se quedan sin empleo porque no hay lugar para quienes trabajan con textiles, quienes preparan confecciones, la ropita para la gente en Colombia, la hacen ahora en China. ¿Cuántas naciones sufren el invierno demográfico? Habíamos hablado de Rusia y la desesperación en que está Putin por llevar gente. La falta de gente en Rusia está creando un problema enorme de crecimiento económico, de sostenibilidad de un país que se envejece y no hay gente joven por ninguna parte. Están tratando de llevar a Rusia personas que vengan de cualquier parte, especialmente de las zonas donde se habla ruso, de la antigua Unión Soviética. ¿Se suicidó William Epstein? ¿Es una afirmación o es una pregunta? ¿Por qué le habían quitado la seguridad para un suicida a una persona que había tratado de suicidarse? Dios tenga compasión de esa alma atormentada. ¿Cuántas fueron las víctimas? Imposible saberlo. Violador en serie de niñas alucinadas que se iban a supuestos paraísos de Palm Beach y del Caribe, donde se celebraban unas orgías absolutamente alucinantes. ¿Cuántos secretos se lleva Epstein a la tumba? ¿Cuántos secretos? ¿Fue suicidio? Ataque en Caloto a guardia indígena. 2 muertos, 5 heridos. La cocaína de por medio, claro está. Y la advertencia clarísima que viene de tiempo atrás de que el cartel de Sinaloa se está tomando el sur de Colombia. Carga de caballería santista contra Ricardo Ferro, el representante que estaba adelantando la investigación sobre Juan Manuel Santos y su corruptela en la financiación de sus campañas electorales con el dinero de Odebrecht. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que lo recusaron y como la recusación evidentemente no procedía, era una recusación traída de los cabellos, se le inventaron otra. Entonces, recusación encima de recusación. Eso no existe en derecho, pero es que el derecho en Colombia ya no existe.
A propósito de que no exista el derecho, tengo que denunciar ante los colombianos que el Consejo de Estado ha resuelto embargarme a mí personalmente por una supuesta reclamación de una persona que no conocí, a la que no traté, a la que no di orden de destituir. No supe nada de esa señora cuando estuve en el ministerio. 18 años después me embarga el Consejo de Estado por el resultado de una demanda que esa señora presentó y que al parecer el Ministerio de Justicia, sin notificarme, sin dejarme saber que el pleito existía, no se defendió para que la señora ganara y para que el Consejo de Estado me pudiera embargar. Esta es una campaña contra la libertad de prensa, eso es obvio. Les molesta es lo que podamos decir en defensa de la verdad. Y entonces nos quieren arruinar y el Consejo de Estado es el que ejecuta la maniobra contra la libertad de prensa en Colombia y en América. Una nueva forma de acabar con la libertad de prensa, la persecución judicial inicua contra los periodistas a los que ni siquiera enteran de la existencia de un proceso en su contra. Odio y racismo en Masacre del Paso, Texas. El racismo. Recuerden ustedes que el racismo fue la base del régimen hitleriano. La raza aria era la que valía la pena. Las demás razas, los gitanos, los judíos principalmente, debían desaparecer. La solución final. Algo de eso está regresando a estas horas en el siglo XXI. Dios mío. Elecciones en América. En la Argentina le fue muy mal a Mauricio Macri, muy mal. Es virtual presidente de Argentina, aunque faltan las elecciones finales. El señor Fernández, que viene en llave con Cristina Fernández de Kirchner. Es el regreso del kirchnerismo a la Argentina. Parece mentira, pero así es. En Guatemala gana la derecha. Un médico que lo ha intentado varias veces llega a ser presidente de Guatemala. Guatemala se salvó de un gobierno de Sandra Torres, la izquierdista que fue primera dama y que quería conducir a Guatemala por los caminos del socialismo del siglo XXI. El presidente Duque hace balance de su primer año de gobierno. Un reportaje de Yamid Ahmad que parece un free press para que el presidente diga las cosas que le parece que deba decir y que son las mismas que viene diciendo desde hace rato. Que la lucha contra las drogas viene divinamente, que se ha hecho todo lo posible por evitarlas, cuando se ha multiplicado por 2 o por 3 la producción de cocaína, que la economía viene divinamente, divinamente. Es una maravilla porque a otros les va peor. A propósito, en esta semana, el jueves, el DANE debe dar la información sobre el crecimiento económico en el segundo trimestre. ¿No os parece? Hay indicios de que las cosas vienen bastante mal, pero se están defendiendo porque a otros les va bastante peor. Dios mío. Peñalosa, antes de irse de la alcaldía de Bogotá, quiere dejarnos el regalo de nuevos peajes para la entrada a Bogotá por la carrera séptima y por la autopista. No se va el alcalde Peñalosa sin hacer más daños. Y esto le está haciendo un daño, no hay duda ninguna, a una candidatura que merece mejor suerte. La del joven Uribe Turbay, una verdadera promesa de la política colombiana, que está llevando a cuestas el pesado fardo de que le digan continuador de la alcaldía más desprestigiada de la ciudad. En eso tiene razón Vargas Lleras. Es impopular y es ineficiente. Dice Andrés Pastrana que viajaron a Cuba en un viaje secreto y muy urgente, Santrich
Márquez y Adán Chávez, el hermano de Hugo Chávez, que fueron a hacer a Cuba en el avión reservado a Nicolás Maduro. Son los invitados especiales y excepcionales, un par de bandidos como Santrich y como Márquez. Suspendidos totalmente los vuelos a Hong Kong. Los disturbios en Hong Kong llegaron a tocar ahora las comunicaciones aéreas. Hong Kong está incomunicada de China y del mundo. Mientras tanto, Putin visita a Crimea, una parte de Ucrania donde tenemos el recuerdo de una guerra feroz, la guerra de Crimea, y a Crimea la anexionó o la anexó Rusia a la fuerza, y ahora Putin la visita. Ucrania protesta. Washington está en conversaciones con el Talibán, sin contar con el gobierno de Afganistán. El gobierno protesta. Venezuela se queja por el bloqueo que le decretó Putin. Dice que eso puede exacerbar la crisis humanitaria y dañar las negociaciones que se adelantan con la oposición. Negociaciones que bien se sabe no van para ninguna parte, a la que se presta impúdicamente el gobierno de Noruega. Quién sabe qué negocios está buscando en Venezuela, como buscaba negocios en Colombia cuando apoyaba el acuerdo con las FARC. Lo de Noruega es un negocio, tienen montado el negocio de los diálogos y de la paz. Un gobierno negociante que no tiene vergüenza. Pues a Venezuela le están dando ahora sí durísimo, las disposiciones del presidente Putin para bloquearla completamente desde el punto de vista económico. ¿Qué va a pasar? Más hambre, más miseria y más refugiados de Venezuela que vienen a buscar un plato de comida a Colombia. Mientras tanto, en Rusia dicen que han arrestado 50.000 miembros de la oposición. Las protestas se han levantado por prohibir inscripción de esos candidatos opositores. Putin, al mejor estilo de la KGB, hace elecciones, solo que los únicos inscritos pueden ser sus propios candidatos. Los demás no se pueden inscribir. Viva el partido único. Corea del Norte lanza 2 misiles de corto alcance en respuesta, al parecer, por los juegos militares que hicieron los Estados Unidos y Corea del Sur en días pasados. El tifón Likima mata a 30 personas y deja grandes daños en China. El trágico accidente de 2 soldados en show de Feria de las Flores. Esto fue sencillamente horripilante. Alguien tiene que responder por la muerte de esos 2 muchachos. No es posible que los suspendan de unas cuerdas que no resistían su peso cuando llevaban la bandera de Colombia en la Feria de las Flores. No hay derecho a que esto ocurra. ¿Quién es el responsable? Habrá que buscarlo. La vida de esos muchachos no la recupera nadie, por supuesto, pero, por Dios, tiene que haber responsabilidades en este hecho atroz que enlutó la Feria de las Flores. Las quejas de McMaster, el presidente de la ANDI, en vísperas del Congreso 75 de esa asociación. Ahora sí se viene en contra del gobierno de Santos y de la manera como Santos le torció el pescuezo a la demanda. Esto en el decir de Bruce McMaster. Nos siguen preparando para una mala noticia para el próximo jueves. Ahora es el antiguo feroz defensor de Santos y de todos sus programas económicos y no económicos, Bruce McMaster, el que se viene en contra suya. En Venezuela, Guaidó dice que pretenden cerrar el Congreso. Es un descubrimiento, vaya, vaya. ¿Y sus diálogos en qué quedaron? Los diálogos de Guaidó.
Y en hoy en la historia, año 490 antes de Cristo, la batalla de Maratón, en recuerdo de la maratón que se corrió en los Juegos Panamericanos, de todas las maratones y las medias maratones que se corren en el mundo. ¿Por qué esa palabra? ¿De dónde viene? De la batalla de Maratón, donde los atenienses lograron derrotar las inmensas tropas persas en Maratón en el año 490 a.C. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos también nueva cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Allí pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 19 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Con esa música dolorida y triste, saludemos la mañana, que debe ser alegre y debe ser optimista, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. La mañana debe ser alegre y debe ser optimista, pero no lo puede ser tanto con noticias como esta, porque abrimos la semana con los ojos puestos en el Cauca. Es muy duro el balance que deja este fin de semana en materia de orden público en el departamento del suroccidente del país. Este fin de semana se salda con una masacre contra un grupo de miembros de la Guardia Indígena que se desplazaban entre Toribío y Caloto y que recibieron los impactos de bala de quienes abrieron fuego en su contra. El saldo es de 2 muertos y 5 heridos, y es un ataque que se suma a otro ocurrido además el pasado viernes contra otro vehículo de la UNP, en el que también se trasladaban miembros de la Guardia Indígena y que fue un ataque también con ráfagas de fusil. ¿Quién está detrás de estos atentados? ¿Quién está atentando contra los miembros de la Guardia Indígena? Pues denuncia la ONIC, la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, y señala en un informe que el cartel mexicano de Sinaloa estaría detrás de muchos de los hechos de orden público que han tenido lugar en los últimos días en el departamento del Cauca. Y es que según los datos que entrega la ONIC, entre el 1 de julio y el 10 de agosto de este año, esta organización pues lleva una cuenta ya de 57 ataques contra los derechos humanos de las comunidades del departamento. Ataques que han dejado, por supuesto, muertos. 7 son los que registra la ONIC, 30 personas amenazadas y 15 pues que han sufrido atentados en contra de sus vidas. No todos han fallecido, por fortuna, pero el saldo es verdaderamente preocupante. Y bueno, el dato que entrega la ONIC del cartel de Sinaloa no deja de ser llamativo, porque pues detrás de todo esto ya sabemos está el narcotráfico. En el Cauca los cultivos de coca no paran de crecer. Digamos que se habla mucho por estos días de cómo la tendencia se ha revertido, de cómo se ha logrado detener el crecimiento de los cultivos de coca. Pues bien, en el departamento del Cauca esto no es así, en el departamento de Norte de Santander esto no es así, y en el departamento de Bolívar esto no es así. En Cauca pues sabemos todos cómo es la situación con los cultivos de coca, con los cultivos de marihuana también, y es muy complicado el panorama que se presenta. El cartel de Sinaloa y los mexicanos, quienes pues están haciendo parte de este inmenso negocio del narcotráfico, estarían o serían parte o serían algunos de los que están pues involucrados en estos hechos de terror o de terrorismo mejor, en los que pues este fin de semana
otras 2 personas y 5 más resultaron heridas. Al Cauca no le quitamos el ojo de encima y, pues, insistimos, lamentablemente todo esto es obviamente producto del narcotráfico. El narcotráfico, que es la clave de nuestra tragedia, el principio de todo nuestro dolor y de todas nuestras amarguras. Y ahí está el cartel de Sinaloa. Es que ya no tenemos siquiera el honor de la desvergüenza, del dolor, de la miseria que representa el narcotráfico. El narcotráfico es ajeno. El narcotráfico viene de México en su peor expresión. El cartel de Sinaloa, matando indígenas en el Cauca. ¿Por qué razón? La disputa por el narcotráfico, eso está claro. La disputa por el narcotráfico, ¿a qué se debió la famosa parálisis de la carretera panamericana? Al narcotráfico. ¿A qué se le deben los muertos de la Guardia Indígena este fin de semana? Al narcotráfico. ¿A qué se le debe la sensación de inseguridad que hay en el norte del Cauca y en las vecindades del Valle del Cauca y de los cultivos de caña y de los ingenios azucareros? Al narcotráfico. El narcotráfico que se está tomando Jamundí, Caloto, Toribío, toda esa zona hacia la cordillera, eso es producto del narcotráfico. Y ahora es el cartel de Sinaloa el que está comandando estas operaciones siniestras. Lo que deja el narcotráfico es la miseria, no solamente la miseria moral, la miseria económica, la ruina total de todas esas regiones del Pacífico. Pero vaya usted, doctor Londoño, y ofrézcales la solución, que se llama glifosato. Vaya usted al Cauca a ofrecer la solución del glifosato, a ver qué le dicen. A ver qué dicen y a ver cómo protestan. Porque es que los indígenas también están viviendo del narcotráfico. Lo que pasa es que quieren tener el negocio sin competencia. Negocio ilícito sin competencia no existe, Sergio. Inmediatamente surge la competencia. Y la competencia es esa. El cartel de Sinaloa en este momento, los muertos, los heridos, la tragedia, el dolor. 2 ametrallamientos en las últimas horas, en el viernes y este último, con 2 muertos y 5 heridos. Eso es lo que deja la lucha por los cultivos de coca y por las rutas de la coca hacia el Océano Pacífico, que es por donde sale gran parte de la producción de coca del sur del país, de Colombia. ¡Qué horror! Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Con el 88,86% de las mesas escrutadas en las elecciones primarias llevadas a cabo el día de ayer en Argentina, el candidato de izquierda, Alberto Fernández, logró una amplia ventaja con el 47,37% frente a los otros candidatos, entre ellos el actual presidente de ese país, Mauricio Macri. Macri, quien busca su reelección por Juntos por el Cambio, obtuvo el 32,23% y Roberto Lavagna solo contó con el 8,34%. Alberto Fernández es un político, abogado y profesor de Derecho Penal y Civil, quien compite para ser presidente de Argentina y quien tiene como fórmula para la vicepresidencia a la señora Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández, expresidente de ese país y quien se encuentra investigada por casos de corrupción que se presentaron durante su mandato. Por su parte, el presidente Mauricio Macri reconoció su derrota y la baja votación que obtuvo y sabe que la votación no le sirve para las próximas elecciones, pero dijo que redoblará esfuerzos. Y es que, doctor, y según los analistas, los números de la economía, la recesión, la inflación del 22% en el primer semestre y la pobreza que alcanza, que es de un 32%, pesaron más que el rechazo a las denuncias por corrupción que hay en contra de Kirchner. Las elecciones generales se realizarán el próximo 27 de octubre. Macri ve un panorama muy duro, mientras que Kirchner está tranquila porque cree que va a volver al poder. Y mientras esto ocurre en Argentina, Guatemala se salvó del socialismo del siglo XXI, pues el médico conservador Alejandro Yamatei es el nuevo presidente de ese país.
Con una baja participación registrada en las urnas, el nuevo presidente ganó con el 59,53% de los votos frente al 40,47% obtenido por la izquierdista y ex primera dama Sandra Torres. Entre los retos que tendrá que enfrentar el nuevo mandatario están la pobreza y la violencia que disparan la migración, pues la pobreza afecta al 59% de los 17,7 millones de guatemaltecos y la violencia deja unos 4.500 muertos anualmente. El nuevo mandatario dijo que no fue fácil ganar estas elecciones, que para él es un honor ser el presidente de ese país que tanto ama y que va a reconstruir Guatemala. Va a reconstruir Guatemala y la va a reconstruir con inversión. Así es. El presidente electo ha hablado de un muro de contención de la migración hacia los Estados Unidos, pero no el muro de Trump, sino un muro de inversión y de desarrollo, que es lo que le falta a Guatemala. Los niveles de pobreza son alarmantes, ¿no los quiere repetir? Sí, claro que sí, doctor Fernando. El 59% afecta a los 17,7 millones de guatemaltecos. Qué horror, qué horror, qué horror. Casi el 60% de los guatemaltecos son pobres. Falta de inversión, falta de trabajo, el socialismo del siglo XXI, toda la parafernalia del socialismo del Foro de Sao Paulo, todo afectando a Guatemala y creándole a Guatemala unos problemas insolubles que lanza a la gente a la desesperación, a la fuga en cualquier sentido que sea. De manera pues que eso es lo que tenemos. Y lo que tenemos es un gobierno conservador que es la respuesta a esta tragedia. Esperamos que este médico tenga planes de desarrollo que son el único muro de contención. Lo hemos dicho aquí en La Hora de la Verdad tantas veces, ¿no? El muro de contención para que la gente no se vaya de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras, desesperadamente hacia los Estados Unidos, es la riqueza, es el desarrollo económico, es la creación de fuentes de empleo. Y eso es lo que no ha mirado el señor Trump, y en su lugar quiere crear muros físicos de contención, y eso así definitivamente no funciona. Esperamos que este experimento de Guatemala por un gobierno de derecha en estas circunstancias sea suficiente para cambiar el rumbo histórico de ese país y de América del Centro. Guatemala es de lejos el país más poblado de América Central, ¿no? Sí. Que mire que tiene cerca de 18 millones de habitantes, me parece que es la última cifra, y 18 millones de habitantes tienen los demás países de Centroamérica sumados. Entre El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, llegarán a otros 18 millones de habitantes o cosa por el estilo. De manera que Guatemala es el país más poblado, uno de los países que tiene más problemas y más miseria en el continente o en esa parte del continente en Centroamérica. De Mar Gordo. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de La Hora de la Verdad, muy buenos días. Esta semana será decisiva para saber qué ocurrirá en el proceso que se adelanta en contra del expresidente Juan Manuel Santos en la Comisión de Acusaciones, donde su gran amigo y ex subalterno, John Jairo Cárdenas, se está moviendo para asumir el caso en contra de Santos por el ingreso de dineros de Odebrecht para su reelección en 2014. Hecho que está ampliamente comprobado en los medios de comunicación y sobre todo en las columnas que ha hecho la periodista Vicky Dávila, la más reciente de ellas, donde Santos hablaba con Luis Fernando Andrade de la ANI para interferir en todos estos asuntos. Dijo que Cárdenas, y lo aclaro, dijo que Cárdenas ex subalterno de Juan Manuel Santos porque trabajaron juntos en el Ministerio de Hacienda, y además el señor Cárdenas, quien es sociólogo de profesión, fue uno de los grandes defensores del proceso de impunidad con las FARC. Fue ese mismo representante por el departamento del Cauca al que le retiraron la visa para viajar a los Estados Unidos. Pero el caso es que el representante John Jairo Cárdenas la semana pasada decidió, de manera un tanto absurda, autonombrarse como investigador en el caso de Santos Odebrecht, aun cuando todo el mundo sabe de su profunda amistad, por lo que debió declararse impedido y no asumir el caso Santos. En los medios de comunicación titularon la semana pasada, el viernes: en Caracol,
presidente de la comisión de acusación se autonombró para investigar a Santos. En la W, John Jairo Cárdenas decidió sumarse como investigador en el caso Santos Odebrecht. En RCN Radio, el nuevo presidente de la comisión de acusación, el representante John Jairo Cárdenas, se autonombró y nombró otros 2 congresistas para investigar al exmandatario Santos por el caso Odebrecht. Pues de acuerdo con los medios de comunicación, este representante, amigo de Juan Manuel Santos, simplemente se autoproclamó como investigador en el caso Santos Odebrecht y nombró a otro amigo del Partido Liberal, a Fabio Arroyave, y dejó por ahora a Ricardo Ferro como parte de ese triunvirato, pero con el problema de que se debe votar en las próximas semanas las recusaciones en contra de Ricardo Ferro, que es del Centro Democrático, que ha demostrado su imparcialidad en la investigación contra Juan Manuel Santos, en el caso de dineros que ingresaron a esa campaña por parte de Odebrecht. Ferro, por lo menos en 8 ocasiones, en procesos en contra de Juan Manuel Santos que se adelantaron ante la Comisión de Acusaciones, presentó posiciones favorables a Santos, por lo que no se puede decir, como lo hacen en las recusaciones en su contra, que sea un enemigo de Santos o que haya prejuzgado en este asunto. Lo absurdo es que en este caso los abogados de Juan Manuel Santos, uno de ellos el señor Alfonso Portela, ex registrador delegado en asuntos electorales, presentó contra Ricardo Ferro, el investigador contra Santos, por segunda vez, oigan bien, una recusación para que se aparte de la investigación, y esta vez porque Ferro, desde su red social en Twitter, comentó y retuiteó una caricatura del caricaturista Matador en mayo de 2017, en la cual aparece el expresidente Santos ocultando bajo una mesa un elefante denominado Odebrecht. Por ahora, este miércoles se debe resolver la primera recusación porque, según la defensa de Santos, Ferro es su enemigo y estaría impedido para seguir la investigación. Y luego, seguro para dentro de 15 o 20 días, deberá resolverse esta nueva recusación porque Ferro retuiteó y comentó una caricatura de Matador, y eso lo llevaría a que habría prejuzgado, según la defensa de Juan Manuel Santos. Definitivamente, ocurrencia tras ocurrencia para buscar darle impunidad al señor Santos, ex Nobel de Paz. ¡Qué horror! Ricardo Ferro estaba haciendo su tarea, estaba haciendo su trabajo, y eso fue suficiente para que Santos le cayera encima a través de su amigo. Ese sí no se declara impedido, ¿no? No, ese sí no, Ese sí no, y ese fue subalterno de Santos. Y es amigo de Santos, ese sí de verdad. Comprobado. Ferro, sí, comprobado. Eso no. Por eso. Ricardo Ferro no es enemigo de Santos personal, nunca lo conoció, nunca lo trató, no tuvo dames ni diretes con el señor Santos de ninguna condición, y entonces está recusado. Y como la recusación no iba a funcionar, entonces hicieron una cosa que no existe en derecho colombiano, pero es que el derecho colombiano no existe. Dice que una ampliación de recusación. ¿Te había oído mencionar eso? No, pero además mire usted una cosa, doctor Fernando, respecto a esa barbaridad de amplia recusación. Ricardo Ferro retuiteó ese trino del caricaturista Matador hace 2 años, cuando él siquiera era parte o tenía que ver con el proceso en contra de Juan Manuel Santos. No estaba en el Congreso. Bueno. Entonces, ¿de dónde sacan que prejuzgó? Bueno, pero en todo caso, pues se trata de buscar cualquier argumento y de perseguir de cualquier manera al que intente hacer justicia en el caso de Juan Manuel Santos. Entonces ahora queda en manos de sus amigos para que lo absuelvan directamente en la comisión de acusaciones. Eso es lo que se está tramando. Y en un minuto estaremos con la señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco. El laudo arbitral de la Ruta del Sol, que puede cambiar muchas cosas en la contratación pública en Colombia. En un minuto, Ángela María Orozco estará con nosotros en La Hora de la Verdad.